Si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, ¿qué impacto tendrá en todo el mundo y qué país se verá más afectado? Primero entendamos qué es realmente el estrecho de Hormuz. Es una pequeña zona de apenas 33 kilómetros situada entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Es un estrecho paso marítimo por el que fluye casi el 20% del suministro mundial de petróleo, cerca de 17 millones de barriles cada día. Este petróleo proviene de 8 países ubicados en el Golfo Pérsico, incluido Irán, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y los EAU. Para los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, el 90% de sus exportaciones de petróleo pasan por esta ruta estrecha para llegar al resto del mundo. Si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, los países que más sufrirán daños serán los siguientes. En primer lugar está la India, porque importa el 85% de su petróleo, y el 60% de eso proviene de países de Oriente Medio como Irak, Arabia Saudita, Kuwait y los EAU. Los precios del combustible en la India se dispararían y como resultado, todo lo relacionado con el petróleo y todas las industrias enfrentarían graves interrupciones. Las industrias podrían cerrar, habría pérdidas de empleo y la economía se vería gravemente afectada. El segundo país más afectado sería China. China es el mayor importador de petróleo del mundo, recibiendo 10 millones de barriles de petróleo cada día. El 40% de las importaciones de petróleo de China pasan por este estrecho de Hormuz. Aunque China ha construido oleoductos con Rusia y Asia Central, estos no cubren ni el 20% de sus necesidades energéticas. Así que si el estrecho de Hormuz se bloquea, la economía de China podría sufrir un golpe masivo, y si la economía de China se ve afectada, sus efectos se sentirán en todo el mundo. El tercer país más afectado sería Japón, ya que importa el 90% de su petróleo y el 75% de ese petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El cuarto país más afectado sería Arabia Saudita. Entre el 80 y el 90% del petróleo de Arabia Saudita se envía al resto del mundo a través del estrecho de Hormuz, mientras que solo el 10% va a Europa por su costa del Mar Rojo. Por lo tanto, si este punto de estrangulamiento se bloquea, la economía de Arabia Saudita se verá muy afectada. Imagina que un país pierde de repente el 80 o el 90% de sus ingresos. ¿Qué le pasaría? Lo mismo podría ocurrir con Arabia Saudita. También existe una alta probabilidad de que Arabia Saudita envíe a su ejército para reabrir la ruta, lo que podría empeorar aún más la situación. En quinto lugar está Pakistán, que obtiene alrededor del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Este petróleo cubre aproximadamente el 27% de las necesidades energéticas del país. Por lo tanto, si la ruta se bloquea, los precios en Pakistán podrían aumentar bruscamente. Pero hay un giro interesante. Dado que Pakistán comparte frontera con Irán, varios informes gubernamentales sugieren que el 35% del diésel de Pakistán proviene de Irán de manera no oficial. Por lo tanto, si el estrecho se bloquea, Pakistán podría recurrir a Irán para obtener petróleo, ya sea en secreto o mediante un acuerdo oficial. En segundo lugar se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, ya que casi el 72% de sus exportaciones de petróleo dependen de este estrecho de Hormuz. El país cuenta con una opción de respaldo, el oleoducto Habsan Fajira, que le permite evitar el estrecho y exportar hasta el 60% de su petróleo, pero para una economía tan importante como la de los Emiratos Árabes Unidos, perder el 40% restante aún sería un golpe severo. A continuación se encuentran países europeos como Francia, Alemania e Italia, que en promedio obtienen el 10% de su petróleo a través de este estrecho. Un bloqueo aquí también les afectaría duramente. A nivel global, los expertos advierten que los precios del petróleo podrían dispararse por encima de los $150 el barril, provocando inflación generalizada y posiblemente desencadenando una recesión global mayor. Así que esta pequeña zona de 33 kilómetros posee suficiente poder para sacudir